Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que sé que va a generar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales, ha inspirado debates apasionados y, para muchos de ustedes, se ha convertido en una especie de línea roja. Sí, estoy hablando de esa conexión, de esa chispa, de esa dupla que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no, hoy no vengo a especular con falsos rumores ni a inventar historias. Hoy venimos a desgranar por qué esta pareja, o mejor dicho, la idea de ellos juntos, es tan especial para tantos de nosotros, y por qué se ha convertido en esa línea roja que nadie, absolutamente nadie, se atreve a cruzar. Así que si te consideras fan, si has suspirado con sus miradas, si has vibrado con su química, quédate conmigo hasta el final, porque vamos a poner todo sobre la mesa. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botón de suscribirte y actives la campanita, así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, no estamos hablando solo de dos actores talentosos. Estamos hablando de un fenómeno. De un torbellino que irrumpió en nuestras pantallas y se instaló en nuestros corazones. Desde sus inicios en Erkenzikus, esa comedia romántica que se convirtió en un éxito global, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no verla. Sus miradas se cruzaban y sentías esa conexión, sus sonrisas parecían destinadas a encontrarse, y cada escena juntos era una promesa de romance. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de la historia de Can David y Sanemane? De ese fotógrafo bohemio y esa aspirante a escritora, de sus enredos, de sus celos, de sus momentos de ternura infinita. Fue magia pura. Y esa magia, esa chispa que encendieron en la pantalla, traspasó la ficción y se instaló en la vida real para muchos de sus seguidores. Pero, ¿qué es lo que hace que esta dupla sea tan especial? ¿Por qué se ha convertido en algo tan importante para tanta gente que incluso la definen como una línea roja? Creo que hay varias razones, y vamos a explorarlas con calma. Primero, la química. Ya lo mencioné, pero es fundamental. No es solo una buena actuación, es algo que se siente, que se percibe, que te hace creer en la historia de amor que están contando. Esa facilidad para transmitir emociones, para hacerte sentir parte de su mundo, es algo que muy pocos actores logran. Cuando Can te miraba con esa intensidad, o cuando Demet te mostraba su vulnerabilidad, sentías que estabas presenciando algo real, algo auténtico. Es como si hubieran nacido para interpretarse mutuamente, como si sus almas se hubieran entrelazado en el momento en que sus personajes se encontraron por primera vez en pantalla. Esa conexión trasciende la actuación, se siente visceral, casi magnética. Segundo, la proyección. Somos seres humanos, y nos encanta ver historias de amor. Nos encanta creer en el felices para siempre. Y Can y Demet, en Erkenzikus, nos dieron precisamente eso. Nos dieron una fantasía romántica que muchas personas deseamos en nuestras propias vidas. Nos hicieron soñar, nos hicieron suspirar, nos hicieron imaginar escenarios perfectos. Y cuando los veíamos juntos, fuera de la pantalla, en entrevistas o en eventos, esa ilusión se reforzaba. Parecían la pareja perfecta, la que todos querríamos tener o ser. Esa proyección de un ideal es muy poderosa. La audiencia, al identificarse con los personajes y al ver la aparente armonía entre los actores, proyecta sus propios anhelos y esperanzas en ellos. Se convierten en el reflejo de lo que idealizamos en una relación, creando un vínculo emocional que va mucho más allá de la simple admiración por su trabajo. Tercero, la dedicación de los fans. Y aquí es donde entra el concepto de línea roja. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o de la pareja Candem, como a menudo se les llama, son increíblemente apasionados y dedicados. Han invertido tiempo, emociones y energía en esta dupla. Han celebrado sus éxitos, han defendido su relación, y se han convertido en una comunidad muy unida. Esta comunidad se formó alrededor de la admiración mutua por ambos artistas y sobre todo, por la química que percibían entre ellos. Han creado un espacio donde comparten noticias, fotos, vídeos, y donde la presencia de Can y Demet juntos es motivo de celebración constante. Han tejido una red de apoyo y de entusiasmo que se ha fortalecido con el tiempo, convirtiéndose en una fuerza considerable en el mundo del fandom. La organización de sus comunidades, la creación de contenido fan-made, y la defensa activa de la pareja demuestran un nivel de compromiso que pocas veces se ve. Ahora, hablemos de la línea roja.
¿Qué significa realmente que algo o alguien sea una línea roja para un fan? Significa que hay ciertos límites que no se deben cruzar. Significa que cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier especulación que pueda dañar la imagen de esa persona o pareja, o que intente desvirtuar la conexión que los fans perciben, es inaceptable. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, esta línea roja se ha dibujado alrededor de su relación, de su química, y de la percepción que los fans tienen de ellos como una unidad. No es simplemente un deseo de que estén juntos, es una protección activa contra cualquier elemento que pueda amenazar esa imagen idealizada. ¿Por qué se vuelve una línea roja? Porque para muchos su historia no es solo un personaje en una serie, sino que representa algo más profundo. Representa la esperanza, representa el amor idealizado, representa un escape de la rutina. Cuando alguien ataca esa imagen, o intenta separar lo que para ellos está unido, sienten que están atacando algo valioso, algo que les ha dado alegría y consuelo. Es como si quisieran proteger esa burbuja de felicidad que han construido alrededor de ellos. La serie Erkencikus se convirtió en un refugio emocional para muchos, y la pareja que formaban Can y Demet en ella se convirtió en el epicentro de esa burbuja. Cualquier intento de pincharla se percibe como un ataque personal. Podemos ver ejemplos de esto en comentarios en redes sociales, en foros de fans, e incluso en la forma en que reaccionan ante las noticias sobre sus vidas personales. Si uno de ellos aparece con otra persona, o si se publican rumores que no encajan con la narrativa que los fans han creado, la reacción suele ser de indignación, de defensa férrea. Es una forma de proteger esa ilusión, esa conexión especial que sienten. Y la frase "es mi línea roja, nadie se mete" resume perfectamente esa actitud de defensa apasionada. La comunidad fan se convierte en un escudo, un ejército dispuesto a defender a ultranza aquello que tanto valoran. No es solo una cuestión de preferencia, es una cuestión de lealtad a esa conexión emocional que han forjado. Además hay que considerar el impacto que han tenido en la industria. Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a más de 60 países, rompiendo récords y abriendo puertas para otras producciones turcas en el mercado internacional. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en embajadores de la cultura turca, y su fama creció exponencialmente. Cada uno por su lado ha seguido cosechando éxitos, pero la memoria de su trabajo juntos sigue muy viva. Su impacto se extendió mucho más allá de la audiencia de una serie. Impulsaron la popularidad de las telenovelas turcas a nivel mundial, abriendo nuevos mercados y creando oportunidades para otros talentos. Y es precisamente esa memoria, esa huella imborrable que dejaron, lo que alimenta la llama de los fans. No es solo un recuerdo de una serie, es un recuerdo de una época, de unas emociones, de una conexión que resonó profundamente. La forma en que interactuaban, la forma en que se complementaban, creaba una dinámica única que atrajo a una audiencia masiva. La nostalgia juega un papel importante, pero también la convicción de que lo que vieron fue algo verdaderamente especial, algo que merece ser recordado y protegido. La magia de Erkencikus se ha convertido en un tesoro para sus seguidores. Es importante entender que esta línea roja no nace de la malicia, sino del afecto y de la admiración. Los fans se han involucrado emocionalmente con Can y Demet, y cuando perciben una amenaza a esa conexión, su instinto es defenderla. Es un reflejo de cuánto significan estos artistas para ellos, y cuánto valoran la magia que crearon juntos. La intensidad de la respuesta puede parecer desproporcionada para algunos, pero desde la perspectiva del fan, es una defensa legítima de algo que les ha brindado felicidad. La dedicación y el cariño que demuestran son un testimonio del poder del entretenimiento para tocar las fibras más sensibles de la audiencia. En un mundo donde la ficción a menudo se confunde con la realidad, y donde las redes sociales amplifican cada rumor y cada opinión, el fenómeno Can Demet se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la conexión entre actores puede trascender la pantalla y generar un impacto emocional tan profundo en el público. Esa línea roja que han trazado los fans es, en esencia, un escudo protector para la fantasía que les ha dado tanta felicidad. Es un grito silencioso de déjenlos ser, déjenlos brillar, y déjenlos recordarnos que la magia existe. La línea roja se convierte en un acto de amor y de preservación de esa fantasía que los alimenta. Así que cuando decimos que Can Yaman y Demet Özdemir son una línea roja, estamos hablando de la pasión de unos fans que han encontrado en su conexión algo especial, algo que valoran profundamente y que están dispuestos a defender. No se trata de control ni de posesión,
sino de un sentimiento genuino de afecto y de protección hacia una dupla que les ha brindado momentos de alegría y de ensueño. Y creo que esa es una de las cosas más hermosas del fandom, la capacidad de crear comunidades, de compartir emociones y de defender aquello que nos hace sentir bien. El poder del fandom para unirse y defender lo que aman es una fuerza a tener en cuenta. En resumen, hemos hablado de la química innegable entre Kan-Yaman y Demet Özdemir, de cómo esa chispa traspasó la pantalla en Erkencicus y conquistó los corazones de millones. Hemos explorado las razones por las que su conexión se ha vuelto tan importante para los fans, desde la proyección de un ideal romántico hasta la profunda dedicación de su comunidad. Y por supuesto, hemos desgranado el significado de esa línea roja que sus seguidores han trazado, una defensa apasionada de la magia que ellos representan juntos. La complejidad de este fenómeno reside en la interconexión entre el talento de los actores, la narrativa de la historia y la profunda conexión emocional que los fans logran establecer. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Y ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre la conexión entre Kan-Yaman y Demet Özdemir? ¿Has sentido esa misma línea roja en algún momento? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos que también son fans de esta dupla, y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únete a nuestra comunidad y activa esa campanita para que no te pierdas nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.